Buenos días. Estamos dando ingreso a nuestros invitados de hoy. Jardines de Paz y quien les habla, Margarita Hoyos, les damos la bienvenida. Pedimos unas disculpas por unos minuticos que nos tomó hacer unos arreglos técnicos, pero ya estamos aquí. Afortunadamente tenemos un respaldo técnico maravilloso de Rafael y Adriana, quienes siempre nos acompañan en estos encuentros reflexivos de los sábados con Jardines de Paz. Estos encuentros reflexivos en torno al morir, pero más que en todo en torno al vivir, en torno a retomar la vida cuando muere un ser querido, cuando culminamos una etapa de la vida y alguien muy cercano a nuestros afectos ya no se encuentra entre nosotros. Hoy tenemos un encuentro muy especial porque es un homenaje dedicado a nuestros padres. El mes pasado hicimos uno hacia nuestras madres. Lamentablemente a veces hacemos pocos homenajes a los papás, ¿no? O sea, a veces decimos que los papás son ausentes, que no hacen mucha presencia, que hay papás complicados, que papás que no estuvieron en las vidas de sus hijos, por las razones que sean. Pero hoy en especial, Jardines de Paz, con Jardines de Paz hemos querido dedicar este encuentro a nuestros padres, a los que fallecieron y de pronto también a los que siguen vivos en la vida de ustedes, porque pues la ley de la vida nos dice que indudablemente nuestros padres se van a ir primero que nosotros, aunque pues no siempre es así. A veces nos corresponde asumir el duelo por la muerte de un hijo, pero generalmente los padres nos vamos primero. Los padres cumplimos el ciclo de la vida, transmitimos de generación en generación el amor, las tradiciones, las creencias, las cosas complicadas del sistema familiar, como también las cosas sanadoras del sistema familiar. Los padres, madres, somos quienes de alguna manera nos ofrecemos a la vida para hacer esos portales de luz que harán que un nuevo ser arribe a este planeta llamado Tierra. Y como les decía muchas veces, hemos dejado de lado un poco esos homenajes a los papás. Han sido un poco los olvidados en la historia. Damos una relevancia preponderante a nuestras madres, lo cual pues es, 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 es obvio, aceptable. Pero los padres también están ahí, a su manera muchos, unos con una presencia y un amor infinito, otros con algunas dificultades emocionales para ser partícipes en la crianza, formación y orientación de sus hijos. Otros tal vez por sus limitaciones emocionales dieron lo mejor que pudieron en cuanto a expresar sentimientos, a manifestar el afecto, el abrazo, la palabra cariñosa y el te quiero. Pero todos los padres, aun aquellos que se fueron y no estuvieron, en un instante de la vida aportaron su carga genética en ese espermatozoide, en ese acto para muchos sublime, para otros de pronto un acto un poco más superficial, pero aún así fueron gestores de vida, porque sin ese aporte genético, sin ese aporte biológico, no estaríamos en la vida. Este es un duelo que a veces se vive con algunas dificultades, por lo que les digo, ¿no? Porque muchas veces
Papá fue una figura muy trabajadora, seguramente muy ausente por su trabajo, por sus condiciones emocionales. Y a veces estos suelen ser duelos un poquito complicados porque se entremezclan emociones y sentimientos contradictorios, a veces ambivalentes y a veces de muchas culpas también o de mucho resentimiento, eh, porque para muchos seguramente les hubiera gustado haber tenido un papá, un hombre, una figura masculina con la cual introyectar otra serie de ejemplos, de valores y de sentimientos, tanto para hombres como para mujeres. La figura masculina es importante en la crianza y en la orientación de un ser humano. A lo largo de la historia hemos visto como muchas mujeres han sido madres solteras y han obviado, digamos así, al ser madres solteras, han criado a sus hijos a veces con mucho resentimiento hacia la figura masculina. Y dicen, soy papá y mamá de mis hijos, ¿no? E incluso hay muchas a las que les celebran el Día del Padre, porque les dicen, no, pues es que tú fuiste mamá y papá de tus hijos. No, uno no es mamá y papá, uno es mamá soltera o que crió a sus hijos sin una presencia masculina, pero uno no es mamá y papá. El papá tiene un lugar y ese lugar no lo puede ocupar absolutamente nadie. Así haya un abuelo, haya un tío, un amigo cercano de la familia, un padrastro, ¿sí? Otras figuras masculinas que hayan llegado a la vida en ausencia de ese padre, cualquiera que haya llegado jamás va a reemplazar a esa figura paterna. Y bien nos conviene hoy, en este homenaje a los padres, reconciliarnos con esa figura que muy probablemente sí no vamos a justificar, no vamos a quitarle su responsabilidad. Para muchos fue un padre que no estuvo. He tenido muchos consultantes a lo largo de la vida que me dicen, Margarita, yo no tengo papá. Y yo le digo, no, sí tienes un papá, que no lo conozcas es otra cosa. Pero hay un papá interior en ti y vamos a honrar a ese papá, aunque nunca lo hayas conocido, aunque nunca hayas sabido ni siquiera cómo se llama, porque de pronto tu madre no te compartió quién fue tu padre o para muchos casos también haya sido esta gestación, el producto de pronto de un abuso sexual, de una violación. Entonces, para muchos decir, pero Margarita, ¿yo cómo voy a honrar a un papá si es que yo soy producto de una violación? Sí, es muy difícil, yo sé que es muy difícil, porque lo que yo estoy proponiendo aquí es honrar, es decir, darle un lugar a ese ser, a ese hombre que me dio la vida. No soy quien para juzgar. Honrar no significa amar, ni significa perdonar, ni significa que voy a encontrarle justificaciones. Entonces, yo he querido abarcar todas estas series de situaciones porque no sé quién me está escuchando y de pronto haya alguien aquí que me diga, yo nunca conocí a mi papá, no sé ni siquiera cómo se llama, no sé ni siquiera cómo es su rostro. Hay muchos casos, sobre todo en nuestros países latinos, bueno, yo creo que en el mundo entero, pero en nuestros países se da más eso, ¿no? De que pues hay un embarazo tal vez a edades muy tempranas o en circunstancias eh, inesperadas, ¿no? Y este hombre o este joven o lo que sea se desaparece y la madre asume en su totalidad la responsabilidad de esa gestación. Entonces aquí hay una invitación a sanar esa herida para quienes de pronto no conocieron a sus papás y de pronto están hoy aquí honrando tal vez a un padrastro,
a un abuelito o a un tío que hizo las veces de ese papá. No lo reemplazó, porque no lo reemplazan, pero hizo de una figura de soporte masculina eh, para poder introyectar esas imágenes que son necesarias para la formación de nuestra personalidad. A veces es hasta un profesor, un maestro, un guía espiritual que hacen las veces de esa figura masculina que está introyectada. Entonces, a todos esos seres, hombres, varones, gestores o no gestores, que hayan influido en nuestra vida, va esta conferencia. A honrar a todos esos seres que dentro de las limitaciones e imperfecciones humanas hicieron lo mejor que pudieron. Ahora vamos a iniciar con una canción, siempre inicio con una canción, ustedes los que me conocen saben. Es una canción de Víctor Manuel que se llama ¿Qué le pasa a mi héroe? Esta canción fue compuesta a su padre, de Víctor Manuel, que tenía Alzheimer, ¿no? Entonces también esto va dirigido porque hay otro duelo que a veces va en silencio y es cuando ese papá, ya sea por un Alzheimer, por una demencia senil, porque tuvo un accidente y perdió la memoria, o ya sus factores cognitivos por la vejez, se van yendo y se van yendo, porque ese es otro tipo de duelo, en donde pues papá no ha fallecido, pero ya no es el mismo, ya no recuerda, ya se comporta casi como un bebé, y entonces pasamos nosotros los hijos a darles cuidados, no a ser sus papás, porque siempre seremos los hijos, pero a darle los cuidados a ese ser. Y muchos se han visto abocados a cuidar a un papá que nunca estuvo en sus vidas, que se fue tal vez a una edad muy temprana y lo abandonó y nunca volvió, y que por las vueltas del destino se encuentran con un papá anciano y envejecido y eligen, sobrepasando el resentimiento, sobrepasando la rabia del abandono, acompañar y cuidar a ese papá. Por todos esos hombres, papás, que ejercieron y los que no ejercieron, los que hicieron presencia total, económica, afectiva, social y de apoyo, por los que solo dieron una parte de sí, por todos ellos va esta canción. Bueno, aquí retomamos con el corazón arrugado. Yo por lo menos lo tengo arrugado. Hace muchos años perdí a mi padre. ¿Sí me están escuchando? Margarita. Aló. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Margarita. Sí, señora. Ah, bueno, es que me veo el microfonito aquí con el palito atravesado, entonces pensé que no me estaban escuchando. Escuchamos bien. Perfecto, gracias. Yo estoy con el corazón arrugado, como les decía, hace muchos años perdí a mi padre en una etapa que considero que fue muy temprana, pero yo creo que para todos siempre es temprano, ¿no? Perder al papá, a la mamá, a esos pilares que a su manera nos guiaron nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, nuestro primer encuentro con la vida, a su manera. Quiero que varias personas van levantando la mano, por favor, y Rafa les va dando la palabra, les va desactivando. No desactivemos los micrófonos para que no haya sonido, para que no se crucen voces, por favor. Entonces, abajo ustedes encuentran una manito así. Entonces, quisiera que me expresaran, que nos compartieran cómo se sintieron escuchando esta canción, con qué se conectaron, cómo están en este momento. Vamos a hablar de emociones, más que contar la historia de cómo murió papá o si estoy aquí porque murió otra persona. Es quién era ese héroe,
quién era ese papá y cómo me siento y esta canción qué me hace sentir. Entonces, vamos levantando la mano los que quieran participar. ¿Hay alguien que quiera? Johanna levantó la mano. Entonces, Johanna, creo que eres tú quien tiene que desactivar el microfonito y te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Johanna. Bueno, pues agradecida por la invitación. Esta canción me identifica mucho con dos personas porque fueron mis héroes. Mi hijo falleció hace 10 meses de leucemia y mi papá hace más o menos 15 días también de un cáncer. Entonces, pues, para mí eran mis dos héroes, los dos hombres de mi vida. Y esta canción me hizo identificarme con ellos por todos sus procesos. Okay. ¿Cómo te sientes en este momento, Johanna? Bueno, pues realmente esto ha sido un caos emocionalmente, sí. Muy afectada porque aparte de que mi papá lo enterramos, a mí me dio COVID, estoy en pleno proceso de inicio de... Te enviamos un fuerte abrazo para que salgas adelante. Muchas fortalecida. Gracias. Entonces, en parte, el proceso no lo he podido vivir bien, como vivir ese duelo a fondo por todo lo que esto conllevó y que ha sido considero yo que ha sido muy pronto una pérdida de la otra, no duraron sino 10 meses de diferencia. Sí, muy fuerte. Entonces, sí siento que necesito más, de pronto como desahogarme un poco más esas emociones. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido sobre lo que es un proceso de duelo. Obviamente tú tienes un duelo múltiple y contrario a lo que cree la gente, que es que uno hace un saco y empaqueta todo en una misma bolsa, cada duelo es diferente porque como tú lo dices, aunque son tus héroes, cada héroe ocupa un lugar diferente en tu espacio emocional, es un vínculo diferente, es una relación diferente y es un dolor diferente. Cada duelo es un duelo diferente. Entonces, Johanna, esperamos tanto a ti como a todos los que hoy nos acompañan, poderles dar alguna luz, algunas herramientas. No hay fórmulas mágicas porque para cada uno de nosotros el duelo es personal, es individual y es intransferible, pero pues vamos a hacer un recorrido desde lo humano, desde lo cálido, que esa es la consigna de Jardines de Paz. Muchas gracias. Gracias, Johanna. Hay 3 más participantes levantando la mano. Tenemos a Lisette. Ok. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Nosotros también en casa perdimos hace 20 días a mi papá por un cáncer. Y cada instante, cada letra, cada palabra es lo que yo, que estuve acompañándolo en su proceso terminal, viví con él. Verlo disminuido, que ya no podía hablar, que ya como cada palabra que le intentaba decir lo hacía sentir muy triste y yo viví ese dolor en vida con él. Sí. Entonces poco a poco hemos ido superándolo. Cada momento, cada instante es un recuerdo. Y sí, toca mucho el corazón. Gracias. Gracias a ti, Lice. Hay 3 personas más levantando la mano. Sí, Viviana Basayo. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por este espacio. Quiero compartir con ustedes que quise participar en esta conferencia porque hace 2 meses perdí a mis padres. Mi mamita se fue con un cáncer diagnosticado en 20 días, se la llevó. Y mi papito venía con una enfermedad degenerativa desde hacía un año. El video me llevó a los recuerdos de todo ese año de ayudarlo, de consentirlo, de paladearlo, de bañarlo, de vestirlo. Me trajo muy buenos recuerdos de todo lo que mi Dios me permitió hacer por él. Pero
con un dolor en el alma inmenso desde hace 2 meses porque mi mamita se fue y a los 2 días se llevó a mi papito. Entonces ha sido un proceso difícil para mi familia, para mi hermana y para mí. No soy muy amiga a las conferencias o a las entrevistas con especialistas, sino prefiero pasar mi duelo yo misma, pero me di la oportunidad hoy de asistir a esta conferencia y estoy muy agradecida por el espacio y sé que me va a traer cosas muy provechosas para superar estos difíciles momentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Viviana, y cada encuentro es un reto para mí, porque pues más allá de dar conceptos teóricos, psicológicos, este es un encuentro para reflexionar acerca de la vida, de la muerte, de lo que significa perder un ser querido, del dolor inmenso y de la tristeza que de manera natural asumimos cuando alguien muere, porque pues no se trata de evadir ni de reprimir, sino al contrario, de darle lugar y una buena gestión a esas emociones. ¿Quién más tiene? Hay una persona que tiene la Olga. mano levantada. Olga. ¿Te escuchamos, Olga? Yo también llevo pues una cadena de pérdidas en mi familia. Hace 2 años y medio fallece mi hermano también de un cáncer metastásico. A raíz de eso pienso que mi mamá se enfermó, se le reactivó el cáncer que tenía. Y hace 8 meses mi mamá también le dio metástasis del cáncer y en 2 meses se la llevó. Y mi papá pues obviamente estaba muy triste porque ellos llevaban 60 años estando juntos. Llegan a cumplir las bodas de oro y todo el tiempo se la pasaba muy triste y desafortunadamente en mi trabajo me prendieron el COVID y inocentemente yo se lo prendí a mi papá y se lo llevó hace un mes. Ok, Olga. Pues, la verdad no he podido superar eso. Sí, mi Son corazón, tres pérdidas muy seguidas y a veces no logro no entender esta situación. Me siento culpable por lo que pasó, pues sin tener la culpa, pero pues yo fui la que traje el COVID a la casa y no tuve en cuenta que estaba viviendo con una persona con morbilidades y de pronto éramos como muy frescos y nos quitábamos el tapabocas en la casa, ¿no? Claro, Olga. Todos estamos viviendo una situación en donde estamos aprendiendo a vivir con un fantasma, ¿no? Porque eso es lo que es el COVID, un fantasma que no sabemos dónde está, cómo se transmite. Yo entiendo que en todo duelo hay una culpa y entiendo que tú sientes que tú le llevaste el COVID a tu papá. Pues yo creería que cuando uno lo enuncia así, pues puede sonar tenso porque es como si tú intencionalmente lo hubieras hecho. Yo creo que igual tú hubieras podido haber sido quien hubiera muerto, porque pues el COVID se lleva a gente de todas las edades y de alguna manera, claro, existe eso, pero vamos a ir viendo cómo de alguna manera ir transformando esos sentimientos y esas sensaciones que nos llevan en un momento dado a sentirnos culpables y a sentirnos como los que hubiéramos producido la muerte. Tienes varios duelos y hay que trabajarlos de manera separada porque cada duelo pues obviamente admite un vínculo, como decía, una relación, unos sentimientos diferentes. Bueno, Magda, ¿estás para hablar? Sonia, creo que es Sonia Díaz Ya. Martínez. Ok. Vamos Sonia, a te solicitarle escucho. que active el audio. Sí. Listo. Muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, habla un poquitico más cerquita del micrófono porque se te oye un poquito lejos. ¿Ahora sí está mejor? Mejor, sí, señora. Bueno, Sonia, muy buenos bienvenida. días. Buenos Muchísimas días. gracias, la señora Chenki. Bueno, en mi caso, mi mamita falleció apenas el día lunes a causa de una neumonía por COVID. Nosotros estábamos seguros en la familia que ella iba a volver, que ella se iba a recuperar y que iba a volver a casa. Y pues estuvimos rezando mucho y pidiendo a Dios para que ella volviera. Lamentablemente, pues mamita no regresó. Y es muy difícil sobre todo pues entender por qué esa la llevó tan rápido. Ella apenas tenía 58 años, es algo muy difícil de entender y sobre todo tan rápido.
que no se le hubiera dado una despedida apropiada tampoco por los protocolos de COVID. A pesar de que ella hubiera sido una persona tan buena, una persona que ayudaba a mucha gente, era una persona de muy buen corazón. Y uno tiene ese conflicto con Dios de por qué, ¿cierto? Se pone bravo con Dios. Totalmente. O sea, tiene esa frustración tan grande de lo que no pude haber hecho, de lo que decidí haber hecho, y de pronto en ese caso también entiendo a Olga, ¿no? La señora Olga que estaba hablando ahorita, o sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Y yo creo que son culpas que uno normalmente se saca cuando lleva este proceso de duelo. Así es. A la hora del té, uno no es culpable de nada, todo es muy circunstancial, ¿no? Es como el efecto mariposa, ¿no? O sea, hay cosas que pueden pasar en el otro lado del mundo y acá nos afectan, o sea, son cosas que uno no domina, son cosas que uno no maneja. Entonces, creo que en este proceso hay que tener mucha resiliencia, a pesar de que me duele mucho la partida de mi mamita, y prácticamente me tengo que preparar una vida para vivir sin ella, que va a ser horrible. Hay que tener mucha resiliencia, hay que tratar de no seguirse culpando más, pues creo yo, ¿no? Es lo que me ha quedado la experiencia de no culparse más. Y de tratar también de salir adelante por nuestros seres queridos. Creo que es la experiencia que he tenido en esta semana, no sé, de pronto es muy, muy fuerte. Sí, hay preguntas que uno se va a hacer, tal vez se respondan hoy, mañana, tal vez nunca, pero yo creo que es más aferrarse al amor que uno le tiene a esa persona y ese amor que esa persona le tenía. Muy bonito todo lo que has dicho, Sonia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Al hablar de las culpas, hay una culpa que es neurótica, que le llamamos culpa neurótica o culpa innecesaria, que es cuando asumimos, ¿no? Como si fuéramos dioses, asumimos como si nosotros hubiéramos podido haber tenido el control de lo sucedido, como si nosotros hubiéramos podido haber hecho otras cosas diferentes. Pero como lo acaba de decir la persona que acabó de intervenir, todos pasamos por ahí, todos pasamos por la rabia, por la pelea con Dios, porque rezamos, porque pedimos, porque tuvimos fe, tuvimos esperanza, y luego aparece la frustración de que todo aquello que deseábamos y creíamos que iba a pasar no sucedió. Y es ahí donde asumimos nuestra humildad, donde asumimos que no tenemos el control ni muchas veces de nuestra vida, ni de la vida de nadie, ni que ciertas cosas sucedan o no. Hay ciertas limitaciones en nuestro andar por la vida, en nuestro destino, en nuestro camino, que la muerte nos enseña eso, ¿no? La muerte nos enseña que hagas lo que tú hagas, si en un momento dado a esa persona le correspondía y era su día, así iba a ser. La culpa neurótica, la culpa que genera obstáculos y bloqueos en el proceso del duelo, es una culpa que te lleva al autocastigo, a la autolaceración, a creerte responsable, porque pues una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad, responsable de lo sucedido y de lo que pudieras haber hecho y no hiciste. Bueno, entonces todo eso lo vamos a reflexionar hoy. Bueno, ahorita les tengo otra canción que tiene que ver con eso que ustedes están diciendo, ¿no? Como esa sensación que nos queda a todos, porque la culpa es natural. Lo que empieza a ser patológico o cronificado es cuando esa culpa se enraiza y nos lleva a la creencia de que si hubiéramos hecho las cosas diferentes, el desenlace hubiera sido diferente. Como dice la participante, el efecto mariposa, ¿no? Cualquier lado por donde tú cojas, siempre habrá un desenlace. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, señora, tenemos a Andrea Ramírez. Andrea, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí en esta charla estamos con mi hermana Ana María. Nosotros perdimos a nuestros dos papás hace menos de un mes, a mi papá el 9 de mayo y a mi mamá el 13, ambos producto de COVID. Esto ha sido muy doloroso su partida porque y muy frustrante porque en enero ellos ya habían tenido COVID asintomáticos y por esta razón no se les había puesto la vacuna. Y lastimosamente mi mamá en el trabajo contrajo el virus y también se lo llevó a casa a mi papá, quien el año pasado padeció cáncer. Vivimos quimioterapias, una cirugía súper invasiva y él salió adelante
porque era un hombre muy luchador y él quería seguir viviendo a sus 85 años. Entonces, este sentimiento, mi mamá mucho más joven, 66 años, una mujer divina, llena de vida, no entendemos la situación y el por qué. Yo personalmente, no sé, mi hermana, yo a veces digo, entiendo un poquito más que mi papá se nos haya ido por su edad de 85 años y porque ya había tenido un cáncer, pero ¿por qué mi mamá tan joven? Entonces todos los días me retumba eso en la cabeza y también me siento como mal con mi papá porque no es que yo hubiese querido que él hubiera fallecido, pero dentro del ciclo normal de vida, pues de pronto a él le correspondía. Entonces es ese sentimiento y esa lucha mía entre el dolor de perderlos y el no entender por qué siento un poquito más de tranquilidad con la partida de él que con la de mi mamá. No sé si logro expresar. Claro que sí, te haces expresar y hay una frase que repites todo el tiempo y es, no logro entender. Y a ti y a todos los que están escuchando hoy les voy a decir una cosa. La muerte no se entiende. La muerte se vive y se siente. Tratar de entender la muerte, tratar de racionalizar por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué a esta edad así. Entonces, desde la lógica, desde la creencia, como dices tú, uno esperaría que una persona muy mayor, con preexistencias o con una salud premórbida, pues como que la lógica dice, bueno, sin embargo, fíjate que vas a encontrar a muchas personas hoy aquí que van a decir, no importa, mi papá tenía 80, 90 años, pero pues yo creo que hubiera podido vivir más porque uno siempre le está pidiendo un pedacito más de tiempo a la vida, un pedacito más de que me lo deje, déjame otro ratico más a mi papá, otro ratico más a mi mamá, o a mi hijo, a mi hermana, al que sea. Hoy estamos hablando de los papás, de papá en especialmente. Entonces, cuando tú dices, mi mamá estaba más joven, no entiendo, mi corazón, no lo vas a entender. La invitación es a que vivas este dolor inmenso, a que te hagas 1000 preguntas si quieras, ¿por qué? ¿Por qué a ella? Y le pelees, qué sé yo, cualquiera que sea tu creencia o religiosa o espiritual sobre lo que creas que existe más allá, o sobre tu creencia sobre por qué la muerte le llega a unas personas y a otras no. Más allá de entender, te invito a vivir ese dolor y esa tristeza con amor, con comprensión. Comprensión, que es distinto a entendimiento. El entendimiento te pone a trabajar el neocórtex y el prefrontal, la parte cognitiva en donde tú quisieras tener una respuesta, pero tú verás cómo por más que a ti te den respuestas, eso no te va a quitar ni el dolor ni la tristeza. El sufrimiento sí va a pasar, porque el sufrimiento es la parte patológica del dolor y la tristeza. Entonces, espero que durante este conversatorio y esta charla podamos seguir descubriendo cómo es que vamos a hacer ese proceso de duelo. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó la mano? No, Margarita. Bueno, entonces vamos a iniciar con Rafa, mejor, por favor, colócame la segunda canción. ¿La segunda canción? Sí, por favor. ¿Cómo hago para salirme de aquí? Bueno, el hubiera, el debería, el si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si le hubiera dado más abrazos, si le hubiera dicho lo siento, si lo hubiera acompañado más, si hubiera estado más presente, los hubieras. Bien nos lo dice este joven que
no lo había escuchado, pero pues en esa búsqueda que hago siempre por traerles nuevo material, nuevas canciones, nuevos poemas, me encontré con este joven. Ya después les mandaré los datos de quién es él. Él lo dice muy bien, ¿no? El hubiera no existe, solo existe la continuación. Y yo le agregaría esa frase, además, además de existir la continuación, existe una historia, existe un pasado, existe una vida vivida y compartida con imperfecciones, con lo que se hizo y lo que no se hizo, con lo que se dio y lo que no se dio, con lo que se dijo y con lo que no se dijo. El hubiera solo nos contribuye para aumentar la culpa, ¿sí? Aquí me están diciendo que es El hubiera no existe, de Carlos Rivera, ¿sí? Entonces, pues igual esta charla va a quedar grabada, y para los que están llegando tarde, porque veo que hay mucha gente que todavía está ingresando al chat, luego esto queda grabado y pueden escucharla nuevamente desde el comienzo con la canción que se colocó al principio y esta. Quiero que 3 personas en este momento se pongan en contacto con esa canción de si hubiera, y nos compartieran sus sentimientos. Levantan la manito y activan el micrófono, le damos la palabra a 3 personas que nos quieran compartir su sentimiento. Hay 2 participantes que levantaron la mano. Tenemos a Yuri y Viviana. Yuri, ¿te escuchamos? Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, mi mamá murió hace 20 días, el 8 de junio va a ser un mes. A pesar de que es tan difícil, pero quisiera compartir mi experiencia en la medida en que se le dio tanto amor, atenciones, cuidados, pues lo que estaba en el alcance de nosotros, sus 3 hijos, ¿no? Que finalmente pienso que eso nos ha ayudado a afrontar este difícil proceso, porque realmente yo nunca había tenido una pérdida tan grande, y pues perder la mamá creo yo que es algo pues bastante difícil. Pero sí quiero compartir eso, digamos, en este proceso. Los recuerdos son bastante punzantes, no la quito de mi mente a toda hora. Es el primer pensamiento cuando me levanto y el último cuando me acuesto. Pero sí pienso que el hecho de no cargar con una culpa o con el hubiera sido, hubiera podido, hubiera hecho, ha sido bastante alentador y bastante funcional para poder afrontar el proceso. Una pregunta, ¿qué te ha ayudado a que tú te centres en lo que sí y no en los hubiera? ¿Qué te ha ayudado? Porque mira, generalmente uno después, la gente después de hacer un proceso, es que dice, hola, no, sí, no, yo por qué me voy a dar látigo diciendo que si yo hubiera hecho, si yo tal cosa, yo debería, ¿sí? Después es que se dan cuenta que sí hicieron muchas cosas, pero ¿qué te ha ayudado a ti a menos de un mes de haber perdido a tu mamá, como dices tú? ¿Qué te ha ayudado a que tú en este momento estés centrada en lo que sí hiciste, en lo que sí diste, en lo que sí aportaste o le entregaste a tu mamá durante esa existencia compartida? ¿Qué te ha ayudado? Pues visto el proceso de enfermedad de mi mamá, siempre tuve claro algo y era que pues ella venía de un proceso de enfermedad desde hacía mucho tiempo, con múltiples comorbilidades, solo que esta última pues ya fue contundente, pero siempre tuve muy claro que quería que Dios se la llevara y que no sufriera. Su última semana fue muy difícil, pero pues pienso que Dios me escuchó, porque traté de poner en una balanza qué prefiero, tenerla aquí sufriendo, viviendo mal, viviendo con una situación supremamente difícil, o prefiero que esté descansando y pues bueno, este proceso yo lo pasaré. Eso fue algo que me ayudó mucho. Yo como que un par de meses atrás que vi que la situación se iba poniendo tan difícil, como que traté de ir tomando conciencia de eso, que uno pues obviamente no va a decir, ay sí, se murió ya, pero ese es un aliciente para mí, saber que ella está bien, está descansando y que pronto estuviera muy mal. Okay. Adicionalmente ¿Qué le dirías, también, perdóname,
¿Qué le dirías? Porque ya acabamos de oír a otras personas que su mamá o su papá estaban muy jóvenes y que diríamos que no fue por un proceso de deterioro, que es lo que tú dices, ¿no? Uno llega a un momento en que ve sufrir tanto a su mamá, a su papá, a su ser querido, que uno lo que desea es que la persona descanse. No es que la persona muera por morir, sino que descanse. Pero ¿qué le podrías decir tú a alguien que su mamá o su papá estaban muy bien y de un momento a otro, en menos de 4 días, en 2 días o en un solo día, ¡pum!, se murieron, ya sea por una muerte inesperada, abrupta, un accidente cerebrovascular, un infarto, algo muy rápido? ¿Qué le dirías? ¿Sería diferente el proceso a lo que tú estás asumiendo? Pienso que sí, son duelos diferentes. Una cosa es la muerte intempestiva y otra es el proceso de enfermedad y eso hace que el duelo cambie totalmente. ¿Qué les pudiera compartir yo? Centrarse en lo lindo que le dejaron a uno sus papás. A mí me duele en el alma haber perdido al amor de mi vida porque realmente mi mamá era el amor de mi vida. Pero me pongo a analizar y trato de mirar cómo está la situación ahorita, cómo están de difíciles las cosas a nivel social, que hasta para llevar a una cita médica es un problema por los paros y demás. Entonces digo, bueno, Dios fue sabio y se lo llevó en el momento que se la tenía que llevar. Ahora, yo trabajo en ¿Y una qué le clínica. dirías a una persona que está de pelea con Dios? Que rezó y rezó y rezó para que se mejorara y se murió y en este momento, y yo soy de las incluidas, alguna vez cuando perdí mi hijo duré peleando y eso le peleaba y le peleaba. ¿Qué le dirías? Porque pues tú hablas mucho de yo le pedí a Dios y Dios me escuchó, Dios me concedió, pero ¿qué le dirías a una persona que en este momento está de pelea con Dios o Buda, Yahvé, Jehová, como se llame? Porque pues yo procuro no hablar de religiones porque cada quien tiene su creencia. Suponiendo que quitáramos esa parte de Dios me escuchó, yo le recé, ¿qué le dirías? Que viva su pelea con intensidad. Eso, bravo, Que la muy viva. bien. Lo Que la dijiste viva tú, después. lo dijiste tú. Muy bien, que pelee, que se agarre, que le reniegue y le patalee y le haga una chiripiolca bien chiripiolcuda. ¿Sí o Exacto. no? Pues ya Ok, llegará su momento de sí, entenderlo. Que así pelee lo que es. tenga que pelear. Que pelee lo que tiene. Gracias, Yuri, gracias. Muy, muy, muy importante y valiosa tu intervención, como todas las que hemos tenido hasta hoy. Hay 2 personas con la manito levantada, vamos a escuchar. Veo a una Gloria y veo a otra Olga. No sé, tú me dirás, Rafa, ¿quién Juliana estaba? Peralta estaba primero. Estaba primero, listo. Entonces, Vamos a darle la Juliana, palabra a ella. vamos, ok, gracias, Rafa. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Habla Juliana, Juliana buenos días. Peralta. Buenos días. Hace 15 días perdí a mi papá por complicaciones de COVID y estoy en esa fase de si hubiera, si hubiera, si hubiera. Es ¿Escuchaste muy la doloroso. canción? ¿Escuchaste la canción? Sí, sí, Fuerte, sí, sí, ¿no? sí, Porque sí. así, por ahí pasamos todos, o sea, no va a creer que no, todos pasamos por ahí. Aquí la idea no es por dónde pasamos, sino en dónde nos vamos a quedar. No, no nos vamos a quedar, vamos a avanzar. Bueno, cuéntame, Julián. Entonces sí es muy doloroso porque pues mi papá, a pesar de sus 78 años, tenía muy buena salud. El día que lo hospitalizaron, él solito salió caminando, consciente, ¿sí? Ingresó a la carta infantil consciente y yo creo que nadie se esperaba que iba a fallecer. Entonces ha sido muy doloroso porque ingresa él, dura 3 semanas en UCI, nos dice el médico, después de 3 semanas por fin nos da como un aliento que mi papá se estaba mejorando, que había pasado una buena noche, que le estaban quitando los sedantes, que se iba a recuperar, a pesar de que había pasado unas semanas duras. Entonces nos animó mucho ese sábado, hace 15 días, en la mañana, cuando nos dio esa noticia de que ya la parte pulmonar, la parte renal, estaba evolucionando favorablemente. Desafortunadamente, 5 de la tarde llaman y nos dicen que es un infarto fulminante. ¿Y con quién es tu pelea, Juliana? ¿Con quién es tu rabia, tu impotencia, tu frustración? ¿Con quién o con qué? Conmigo misma, porque yo vivía con él y hace un año, en abril, tenía presupuestado casarme.
no me pude casar, pues en abril por la cuestión de las complicaciones, pero en septiembre mi esposo me dice que nos casemos por lo civil mientras tanto, porque pues el matrimonio católico quedó suspendido, están suspendidas todas las ceremonias. Entonces, bueno, yo accedí y me casé por lo civil y quedó en embarazo. Entonces mi esposo pues me dice que ante esta situación pues ya nos habían entregado el apartamento y demás. Yo vivía con mi papá, más sin embargo, a pesar de que me caso, sigo viviendo con mi papá pues para seguirle dando los cuidados. Bueno, entonces me caso y sigo viviendo con mi papá hasta febrero. En febrero pues ya se me empezó a notar la barriguita, pues mi esposo ya decía que pues quería que pues igual le habíamos comprado apartamento cerca a mi papá pues para estar cerca y seguir cuidándolo. Accedo yo en febrero y en marzo mi padre se enferma. Y aparece una culpa enorme y aparece algo que hay que pararle bola, Juliana, porque a veces uno culpa a otras circunstancias como si de pronto tu esposo te hubiera jalado, entonces es muy probable que por allá adentro tengas una indignación y una rabia. Tú dices que es contigo misma, ¿sí? Porque seguramente dirías, pero yo te pregunto, Juliana, ¿cuál es la ley de la vida? Nos casamos y nos vamos del hogar, igual que ellos cuando se unieron y tuvieron su familia, dejaron a sus padres, ¿no? Vuelvo y repito, siempre nos vamos a acordar es de lo que dejamos de hacer, lo si hubiera. Entonces yo te invito, porque el dolor es inmenso, tienes un bebé que me imagino que ¿ya nació tu bebecito? No, falta un mes, tengo 8 Bueno, mesecitos. entonces me haces el favor y le vas a hablar a ese bebé y le vas a decir, mi corazón precioso, ¿es un niño o una niña? Una niña. Una niña, ¿ya le tienes nombre? Sí, Ivana. Ivana, entonces le vas a decir, Ivana, estoy muy, muy triste, tengo mucho dolor porque mi papá, tu abuelito, murió. Porque el niño va a recibir todo ese dolor. Entonces esa niña va a sentir el dolor y eso va a quedar impreso en las células, pero ella, como no sabe, porque todavía no registra, porque todavía no hay entendimiento, entonces tú le vas a hablar. Alguien dirá, no, pero un bebé que va a entender, sí, sí entiende. Y tú le vas a contar que tenía un abuelito maravilloso, que te hubiera gustado que lo conociera, porque ese es otro dolor cuando ella nazca, de sentir que a tu papá le hubiera gustado conocer a su nieta y a su nieta conocer a su papá, pero le vas a hablar a esa bebé y le vas a decir que tu tristeza es porque papá murió, durante un tiempo vas a estar muy triste, pero que al lado de la tristeza cabe también la alegría para darle la bienvenida a ella. ¿Ok? Sí, claro que sí, Entonces, sí, señora, muchas trabajar gracias. esas culpas, trabajar ese dolor, porque así tú hubieras seguido viviendo con tu papá y no te hubieras ido a la casa con tu esposo, con quien tú elegiste un proyecto de vida, igual uno siempre siente la culpa de haber podido, si hubiera podido haber hecho más. Bueno, Exacto, sí, gracias, señora, Julio. muchas gracias. ¿Quién Bueno, sigue, Rafa? gracias. Gracias. Tenemos a Gloria Delgado y después a Olga. Ok, y paramos ahí con ellas dos. Ok. Bueno. ¿Escuchamos, Gloria? Sí, buenos días. Buenos días, Gloria. Bueno, que agradezco mucho este espacio que ustedes nos abren para el manejo del dolor. Es interesante ver cómo cada ser humano percibe sus dolores de manera diferente, los elabora. Me identifico mucho con Yuri, que fue la primera persona que habló, porque nuestra situación es muy parecida. Sin embargo, pues mami, que falleció el 13 de mayo, ya era una persona bastante mayor. Entonces, por ese mismo hecho, tuvimos la oportunidad de brindarle muchos cuidados, de estar muy pendientes de ella. Y como decía alguna vez una amiga, siempre nos va a faltar alguito, pero yo creo que hacer el esfuerzo de dar lo mejor es lo más importante y, digamos, en cierto modo, no sé si se me permite decirlo, nos libera un poco de la culpa, aunque, como usted lo decía hace un momento,
Sí, hay motivos por los cuales de pronto podemos sentir culpa, pero creo que no deberíamos centrarnos en ese aspecto, ¿no? El debería no existe, acuérdate. Sí, correcto, El de debería no sentir la culpa. existe. A Sí, veces no, uno, o sea, uno siente y después es que se da cuenta de lo absurda de su culpa, de lo neurótica y de lo dañina, y empieza uno a gestionar esa emoción. Pero en mayor o total. en menor grado, la muerte nos deja un sinsabor, ese pedacito, como dices tú, que nos va a seguir faltando, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, bueno, lo que decía también Yuri, eh, es tomar las cosas bonitas que hicimos, eh, aferrarnos a eso y a las personas que de pronto están de pelea con Dios o consigo mismas, y saber que nadie es dueño del futuro ni de la vida más que Dios. O sea, no podemos prever en qué momento se nos va a ir un ser querido, ¿sí? En ningún momento sabemos. Bueno, yo no sé cómo fuera si supiéramos, ¿no? Pasado mañana se va a morir mi papá o mi... No, 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 eso no lo podemos y yo por qué hice esto o yo por qué hice aquello, no. Sencillamente eso fue, sino que es que elaborar el duelo, pues para cada quien es tan diferente y hay Así es. personas para los cuales es muy, muy duro. Nosotros hemos llorado bastante por los recuerdos, por la añoranza, ¿sabes qué es lo más doloroso para nosotras en este momento? La soledad de mi papá, porque estamos muy al pie de él, estamos acompañándolo mucho, estamos pendientes de sus cosas, como siempre lo hemos hecho, pero más aún en estos días. Sin embargo, sabemos, y es un hecho, que mi papá está solo, porque es su soledad de haber perdido su compañera de 58 años. Entonces, eso es durísimo. Gracias, Gloria. Entonces, Mira que tú acabas y cada uno de ustedes acaban de decir cosas valiosísimas. Una cosa es la muerte, que es la pérdida de la presencia física, la pérdida del cuerpo, la pérdida de eso tangible que es mi ser querido, y las pérdidas secundarias. Fíjate que para cada uno de ustedes, tú estás diciendo que lo que más te duele es ver a tu papá que perdió a su esposa, verle la tristeza. Entonces esas son lo que llamamos las pérdidas sumadas al duelo, que como no son iguales, entonces para alguna persona será la pérdida de la persona con la que yo compartía mis secretos, mi consejera, la pérdida de mi papá con el que yo iba a ver los partidos de fútbol, la pérdida de la persona con la que yo veía los noticieros o con la que hablaba de la situación del país. Entonces vamos a hablar de unas pérdidas tangibles y unas pérdidas intangibles. Por eso no hay dos duelos iguales y por eso no podemos dar consejos. Total. Por eso no podemos decirle a otro cómo hacer su duelo, porque cada persona ha tenido un sinnúmero de duelos, un sinnúmero de pérdidas tras la muerte de un ser querido. Depende del vínculo, de la relación, de lo que vivió con esa persona. Te agradezco, Gloria. Nos queda una última persona para que comparta y seguimos con la charla. Seguimos con Olga. Bueno, en mi caso, tan pronto mi mamá le anunciaron la metástasis de la enfermedad del cáncer, yo dejé a mi hija y a mi esposo y me fui a vivir con ella para poderla cuidar. Digamos que esto es un acto de amor, porque no todo el mundo deja a su familia para ir a cuidar a otras personas, ¿sí? Sin embargo, durante el cuidado uno comete pues muchos errores, ¿no? Mi mamá no comía, o sea, yo le hacía la comida y la sopita se la hacía con tanto amor y la comida, ¿sí? Y cuando llegaba me decía, no quiero, ¿no? Y eran unas peleas fuertísimas porque yo le decía a mi mamá, no, es que su mujer no come, y yo pensaba que ella no comía porque no quería, ¿sí? Porque no quería y no porque el cuerpo realmente no se lo recibía. Realmente a uno no lo preparan para cuidar a un enfermo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi mamá cuando yo la obligaba a comer, porque yo la obligaba, porque para mí la comida era salud, o sea, Somos sí, latinos, estaba y tenemos un dicho que es enfermo que come no muere. Imagínense eso.
enfermo que Exactamente. come no muere. Entonces, bajo esa consigna y esa impronta, obligamos a nuestros seres queridos. Tú no tenías por qué saberlo, Olga, y lo dices muy bien, los médicos a veces no dan porque no tienen tiempo o porque tampoco están preparados para, además de ser médicos, ser educadores y orientadores, de decir, mire, su mamá ya está en un proceso de involución, en este momento su cuerpo consume menos energía, por lo tanto no necesita tanta comida, además hay procesos degenerativos, procesos ya de involución que nos acercan a la muerte, que hace que la persona ya renuncie a todo contacto vital para poderse ir, para poder morir. Entonces, a veces lo que tú dices, Olga, pero yo te lo digo, eso lo hiciste por el inmenso amor y guiada por la consigna de que si yo logro que mi mamá coma, pues va a estar fuerte y va a salir de esta situación, ¿correcto, Olga? Sí, señora. Aparte de todo, pues obviamente el cuidado de un enfermo son 24 horas, ¿sí? Y obviamente, por más de que uno quiera, pues uno se cansa, ¿sí? Y Se pone de mal genio. Y hay se días que pone yo de mal estaba, genio hay días que yo estaba cansada, muy cansada, ¿sí? Y me acuerdo un día, eso fue como una semana antes de que mi mamá falleciera. Mi mamá estaba muy consentida, o sea, demasiado consentida, y yo pienso que ella también como que presentía su partida, y ella sentía miedo y todo, pero pues ella no me lo decía expresamente. Entonces, por ejemplo, me llama como o sea, ella tenía el agua ahí al lado de la camita de ella, y me llama como a las 3 de la mañana, Olga, Olga, ¿no? Y entonces yo, no, ¿qué pasó? Entonces me voy a mirar a ver qué le pasaba, y resulta que era para que le pasara un vaso de agua, ¿no? Entonces luego pasaron como otros 20 minutos, y entonces otra vez me volvió a llamar, no, que es que quería tomarse la pastilla para poder dormir, que porque no podía dormir, ¿no? Y llegó un momento que pues que me llamó tanto que me dio mal genio, y sí, y mi mamá alcanzó a notar eso, ¿sí? Y ya le manifestó a mi papá que, pues que yo ya estaba cansada de cuidarla, y pues la verdad no era así, era un día que yo estaba totalmente cansada, que no había podido dormir, y que tenía sueño y que tenía mal genio, ¿sí? Ya lo último tenía yo mal genio, y me acuerdo que el día que falleció mi mamá quería irse para la clínica, y yo sabía pues que obviamente a esa hora, así no fuéramos, le iban a dejar en observación y no iban a hacerle absolutamente nada. Entonces yo dije, no, bueno, mamá, entonces nos vamos, pero nos vamos a la madrugada, porque yo sabía que a la madrugada estábamos menos tiempo en el hospital y ya le hacían los exámenes que tenían que hacerle. Desafortunadamente, pues obviamente ella no resistió, y mi mamá prácticamente murió en mis manos, ¿sí? El día anterior a su muerte... Perdóname, Olga, señora. creo que murió en el mejor lugar. Creo que murió en el mejor lugar donde un ser humano añoraría morir en los brazos de alguien que lo ame mucho a uno. Te voy a interrumpir porque tengo que continuar, pero te voy a decir una cosa. Tú tienes una cosa que en psicología se llama el burnout y la fatiga de compasión. Y eso es una charla que yo suelo dictar. Vamos a ver si de pronto en Jardines la podemos ofrecer para los cuidadores, los que han sido cuidadores no preparados, porque hay un cuidador que estudió enfermería, que estudió auxiliar de no sé qué, y que lo han preparado psicológicamente para cuidar a un enfermo 24/7, la cosa que eso así no debe ser, porque eso es lo más dañino que hay. Entonces, tú tienes en este momento lo que se llama el síndrome de burnout, de estar quemada, de estar cansada, y muchas veces sucede eso, que cuando uno está cuidando, está tan cansado que hay momentos en que uno se pone irascible, irritable y puede regañar, y cuando acontece la muerte, entonces uno se siente mal, porque siente que la regañé y yo la obligué y le dije, la grité y yo debía haberle pasado el vaso. Pero es que uno se cansa, Olga. Estoy segura que tú estabas muy cansada, pero si tú miras ese acto tal vez en que reaccionaste por el cansancio frente a todo el resto del tiempo que la cuidaste con amor y con dedicación, yo creo que hay un proceso de perdón consigo misma, de asumir que hicimos lo mejor que pudimos. Y vuelvo y te insisto, creo que el sueño de todo ser humano es poder morir en los brazos de alguien que lo quiere. Por algo Sí, no no, la llevaste. y ¿Okay? gracias a Dios la noche anterior, no sé, por algún motivo, yo le agradecí
y le pedí perdón, ¿sí? Mi mamá en ese momento comenzó a vomitar y no alcanzó a decirme nada, pero pues por lo menos lo alcanzó a escuchar, ¿sí? Te Alcanzó a escucho. escuchar. Y también ocurrió con mi papá, pues porque antes de que lo llevaran para la unidad de cuidados intensivos, yo le hice muchos masajitos en la espalda porque él estaba muy adolorido. Y mientras se le hacía los masajes le decía que le daba gracias porque yo era igual a él. Bueno. O sea, de todas formas yo no sabía lo que iba a pasar porque Claro. obviamente tenía toda la fe de que él se iba a salvar, pero pues alcancé a agradecerle, ¿no? No le alcancé a pedir perdón, simplemente le agradecí y le dije, yo soy igual a su merced y le agradezco porque yo soy una barraca gracias a usted y logré agradecerles, o sea, yo sí logré agradecerles a los dos antes de que partieran. Ok, entonces tú alcanzaste, entonces los que están escuchando dirán, bueno, ¿y yo que no alcancé, qué hago? La conexión con nuestro ser querido no se acaba, ¿sí? La conexión con el amor persiste, porque la muerte se lleva el cuerpo, pero la muerte no acaba ni con la relación, ni con el amor que existía. Entonces, para que quien sienta en este momento que falló o que le faltó decir más te quiero o que le faltó decir lo siento, mira, perdóname, discúlpame por aquella vez que hice esto, que hice lo otro, tal vez te herí, tal vez te ofendí, todavía lo podemos hacer. No hay necesidad de que la persona esté viva porque, como les digo, la conexión persiste. La física cuántica y los campos morfogenéticos nos han demostrado que al ser energías, cuando muere nuestro cuerpo, la energía permanece. Cada uno decide en qué lugar lo coloca. Ustedes vieron la canción de los Si Hubiera, qué pasa al final, ¿no? Cuando, perdón, la canción de Mi Héroe, cuando el viejito al final abre la puerta y entra al universo, a ese espacio sideral. Fíjense que ahí no hay una cosa clara de Dios, de un cielo, de nada, sino es me fundo con el universo, porque así como aquí hay personas que son muy creyentes, no sé, de distintas congregaciones religiosas, también quiero dirigirme a las que por lo que sea no creen en Dios, no creen que haya una vida después de la vida o no creen que haya un ser especial que es igualmente respetable, es decirle la frase que decía Van Gogh, cuando él que se decía ateo, decía, cuando tengo una necesidad de religión, salgo a la noche y miro las estrellas. Y en esas estrellas encuentro a todos mis seres queridos que ya no están. El último pedacito lo agregué yo porque Van Gogh no dijo sino, cuando tengo una necesidad de religión, salgo a la noche y miro las estrellas. Entonces, sea que seamos creyentes o no creyentes, que creamos o no en la existencia de un ser superior, de todas maneras, el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Vamos a continuar entonces, aunque ya hemos dicho muchas cosas hermosas, maravillosas. El compartir me parece a mí que nos genera un aprendizaje entre seres humanos que nos permitimos compartir cómo es que estamos viviendo nuestro duelo para que ustedes mismos se den cuenta que no hay dos duelos iguales, que no hay sensaciones ni sentimientos que se nos parezcan. Miren esta imagen tan linda, es un papá con su hijita, con su hijito, porque las figuras paternas, como dije al comienzo, para pronto los que ingresaron más tarde, pues algunas personas tuvieron la oportunidad de contar con un papá presente, otros de pronto lo tuvieron solo un tiempo, otros por circunstancias de la vida nunca estuvieron, ya sea porque murieron o porque por fragilidades emocionales y de personalidad no estuvieron presentes como papás, pero cualquiera que hayan sido las circunstancias, venimos de un padre y una madre. Hay gente que dice, yo no tengo papá. Sí tenemos papá, todos tenemos papá y todos tenemos mamás, que estén o no estén por circunstancias de la vida es algo muy diferente. Entonces, en ese homenaje a nuestros padres, vamos a iniciar un recorrido que de todas maneras tiene que ver con los duelos. Aquí tengo unas imágenes, ¿no? Con la figura paterna, miren esta que está aquí tan hermosa. El papá que se hace en un rincón de la cama para que su hijita quepa. El papá que
recibe con amor la notica, el papá participativo, el que juega, el que está, el que no está, el que consiente, el que expresa ternura, como también el que se le dificulta expresar el amor y la ternura, y sin embargo, mirando los ojos sabemos que nos ama a su manera. Está también el papá que de pronto nos regaña, nos grita, nos exige. Algunos golpean y maltratan porque en su infinita ignorancia creen que esa es la mejor forma de educar. Están los papás jóvenes, los papás mayores, los papás que han avanzado por la vida, los que aún están y los que no están. Y este homenaje es para ellos. Pérdidas, dolor, tristeza, sufrimiento, superación, todo es una elección. El dolor es natural, la tristeza es natural, es propia de todos los seres vivos, incluyendo los animalitos, las plantas sienten, está comprobado que las plantas experimentan sensaciones también de dolor, de tristeza a su manera, en su componente bioquímico y de sus células, así sean muy primarias. Pero lo demás es una elección. El sufrimiento o la superación es una elección que yo hago. Yo elijo quedarme sufriendo, yo elijo quedarme en un dolor crónico, lacerante, donde me culpo, donde me la paso diciendo yo debería haber hecho, o si yo hubiera hecho, o yo tendría que haber hecho, o elijo con una actitud resiliente la superación, el trascender a esa muerte, a ese dolor, a esas pérdidas que son tangibles e intangibles, que son secundarias y que son simbólicas, y que solo yo sé qué pérdidas tuve al perder a mi ser querido. Víctor Frank, que es un gran resiliente, el creador de la logoterapia, y es un libro que les recomiendo siempre en estas charlas, que se llama El hombre en busca de sentido. Él vivió en los campos de concentración de Auschwitz, cuando existían los hornos y metían a las personas, y él vio morir a su papá, a su mamá y a su esposa embarazada. Y él quedó solo en un campo de concentración, todos los días pendiente a ver en qué momento me toca a mí, en qué momento me voy a morir yo, o me van a matar, o me van a meter al horno, o yo me voy a morir por desnutrición, o qué sé yo. Y él empezó a observar que había unas personas que, a pesar de todas las adversidades, tenían algo dentro de sí que hacía que se levantaran todos los días y quisieran seguir viviendo a pesar de, así sea con esas mazamorras horrendas, asquerosas que les daban de comida, con los trabajos forzados a sol, a rayo de sol, a pico y placa, haciendo trabajos forzados. Sin embargo, veía que había personas que tenían un ímpetu de seguir y de seguir y de seguir, como también había otros que decidían, por las razones que intrínsecamente están en cada ser humano, rendirse y claudicar, y él vio como muchos incluso dejaban de comer para morirse de inanición, o porque sabían que los alemanes, a los que veían más débiles, más sin fuerza, pues los metían allá a los hornos. Entonces pues ellos decían, yo prefiero morirme que seguir en esto. Y había muchos incluso que se lanzaban a los cables de alta tensión, porque ellos estaban con cercas, con alambres de alta tensión, y él veía cómo algunos se lanzaban y preferían suicidarse, pero como otros no. Y entonces él empieza a desarrollar una teoría basada en una frase que él descubrió en sí mismo, porque los grandes descubrimientos se efectúan primero en uno mismo, ¿sí? Así como a Newton cuando le cayó la manzanita en la cabeza y descubrió la gravedad, la ley de la gravedad. Así le pasó a Víctor Frank, y él descubrió que hay una fuerza interior llamada Eros, una fuerza interior orientada hacia la supervivencia, cualquiera que sean las circunstancias de vida. Y él sacó esta frase, ¿no? El que tiene un para qué, el que tiene un para qué vivir. Yo para qué quiero vivir, para qué quiero continuar en esta vida, cuál es mi sentido de vida,
Cuando nosotros depositamos el sentido de vida en la persona que murió, muy probablemente la vamos a pasar muy mal, porque vamos a sentir y a creer que nuestro sentido de vida se acabó. Entonces ahí donde viene ese restablecernos y ese reconstruirnos y encontrar que el sentido de vida está dentro de nosotros. Que nos enriquecen los demás, sí. Que nos enriquece tener un trabajo, una pareja, unos hijos, un papá, una mamá, unos hermanos, un proyecto de vida, sí. Pero que el sentido de vida está en la razón por la cual yo elijo continuar. Entonces, quien tiene un cómo, encuentra el para qué. ¿Para qué sigo viviendo? Murió mi mamá, ¿para qué sigo viviendo? Murió mi papá, ¿para qué sigo viviendo? Ese cómo me ayuda a levantarme, ese compromiso que tengo conmigo misma, con la vida, con mi proyecto, con mis seres queridos, pero en especial conmigo misma. ¿Cuál es el compromiso que tengo conmigo misma para elegir después de la muerte de un ser querido, donde uno queda, que no quiere saber nada de nadie y que uno quiere morirse? Elijo seguir viviendo una vida con calidad, no una vida a medias, arrastrándome como un alma en pena, como un alma lastimera y victimizante por lo sucedido, no, sino como un héroe, con dignidad, porque el duelo es un proceso que preferible vivirlo con dignidad, con la cabeza en alto. Si me tengo que caer y me tengo que derrumbar porque la tristeza a veces es fuertísima, pues me caigo y me vuelvo a parar. Y si no me puedo parar yo sola, pues pido ayuda. Y pido a alguien que me acompañe en este proceso para levantarme cuantas veces sea necesario. Entonces Víctor Frank nos regala muchas frases, entre otras, decía, lo importante en la vida no es perder o ganar, sino luchar. Y por luchar se entiende cambiar aquellas cosas o circunstancias que son posibles, que son factibles de cambio, y aceptar. Aceptar no significa resignarme, sino aceptar significa adaptarme, y más allá que entender es asumir, comprender, introyectar aquellas que son inmodificables. Entonces, una circunstancia factible de cambio es algo en lo que yo puedo intervenir, como cuando nuestros papás estaban enfermitos y ya no podían vestirse, ya no podían caminar. Entonces ahí en esas circunstancias uno puede modificar ciertas cosas. Pero la muerte es inmodificable porque es irreversible, porque es el acto final de todo ser vivo, a donde todos vamos a llegar en algún momento de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de aceptar, no es aceptar desde la pasividad ni de la resignación, sino desde ese proceso interno, en donde si hay que chillar, patalear, pelear, gritar y vociferar, lo hacemos, para luego, en un respiro profundo de adaptación, irnos acostumbrando a la ausencia, irnos acostumbrando a el vacío que dejan nuestros seres queridos, irnos acostumbrando a la nostalgia, jamás al olvido. Independiente de que la percepción esté transformada o distorsionada, entonces, ¿a qué se refiere con la percepción? La percepción es la forma, o sea, la muerte es una, la persona murió, o sea, no hay revés. Depende de cómo yo interprete esa muerte. Si yo creo que debía haber hecho más, o si yo creo que debía haberlo llevado a otra parte, o si yo pienso que no era el momento, pero que por qué murió, si todavía estaba muy joven, si todavía podía vivir más, si yo creía que se iba a recuperar. O sea, independiente de esa percepción o lectura que yo hago de la realidad, que muchas veces está transformada y distorsionada de manera involuntaria o inconsciente, porque está basada en una creencia, en una impronta o en un paradigma, lo que hace y determina mi conducta, mi respuesta, mi actitud ante la pérdida es esa manera que yo tengo de haber hecho esa lectura. Entonces, la muerte es la muerte.
Y la muerte produce dolor y produce tristeza en todos. Pero el agregarle otras variables como sentirme culpable y todas esas, o rabia, desesperanza, desolación, deseos de morir, frustración, impotencia, que todas esas en un comienzo son sanas y adaptativas, pero cuando yo decido aferrarme y cuando yo decido enquistarme en una de esas creencias limitantes, es cuando de alguna manera el duelo empieza a ser insano. El duelo, entonces, vamos a definirlos como ese trabajo personal, dinámico, porque está en movimiento. El duelo no es un estado ni es una enfermedad, es un proceso que se mueve. Yo hoy siento una cosa por la mañana, a mediodía puedo sentir otra, por la tarde otra, mañana otra, la semana entrante otra, dentro de 2 meses otras, al año siento otras. Es dinámico, no es estático, es continuo entre lo que yo asimilo, percibo, digiero, me acomodo a las circunstancias de acuerdo con lo que yo elija creer o no, mis actitudes y la adaptación. Y fíjense que no estamos hablando entender, no estamos hablando de aceptar, estamos hablando de adaptación ante una pérdida que sea significativa. No toda muerte genera un duelo, porque uno puede perder un familiar con el que no tenía un vínculo muy fuerte y pues duele y uno puede estar medianamente triste, pero el dolor es directamente proporcional a si esa persona que murió era intensamente significativa para mí. Y cuando hablo significativa, no estoy hablando de buenas ni malas relaciones, estoy hablando de relaciones imperfectas, estoy hablando de significativa, así la relación con ese papá haya sido difícil, haya sido conflictiva, haya sido de encontrones y de peleas, o haya sido también de momentos de mucha ternura y momentos de mucha confrontación, porque ni ese papá que murió era perfecto, ni yo como hija soy, o como hijo, soy perfecto. Y en esa relación imperfecta los dos hicimos lo mejor que pudimos. Y en eso radica el perdón, en asumir que dentro de nuestras imperfecciones y limitaciones humanas cometimos errores, fallamos. Ese papá tal vez un día nos ofendió, nos hirió. Yo como hija o como hijo también lo herí, lo ofendí. Pero ambos hicimos nuestro mejor trabajo. Ambos dimos lo mejor que pudimos dentro de lo que en ese momento estábamos dispuestos. Hay mucha gente que en este presente analiza y mira para atrás y dice, ay, no, es que me acuerdo esa vez que peleé con él, tiré la puerta, me acuerdo esa vez que le dije una grosería, me acuerdo esa vez. No, entonces se empiezan a sentir muy mal, muy culpables. ¿Por qué? Porque están analizando el pasado bajo la luz de este presente. Y no, porque allá en ese momento, bajo ese instante de vida, ese lugar sagrado, único, irrepetible, lo que hicimos lo hicimos desde nuestro sentir, desde la reacción, desde las emociones y desde lo que somos como personas falibles e imperfectas. Entonces, el duelo, más que una resignación, que hay gente que dice, no, tocó, no, pues ya era su hora, pues a ver, Dios se lo llevó, y pues qué vamos a hacer, pues la ley de la vida, sí, pues eso son racionalizaciones, pues que si al que le sirva, pues bienvenida, ¿no? Pero pues si eso yo lo estoy haciendo para tapar mi dolor y para tapar todo ese cúmulo de emociones que realmente siento, pues realmente no es sano. Entonces, más que esa resignación pasiva y victimizante, el duelo implica un desafío para reconstruirnos. Se trata de un proceso largo. Ahora, ¿qué es largo? No sé. Para unos largo puede ser muchos meses, largo puede ser un año, largo puede ser varios años. Eso es un tiempo que es interno, no es un tiempo cronológico, porque muchos preguntan, ¿cuánto dura un duelo? Dura lo que tú necesites para transitarlo, para caminarlo y atravesarlo. Es lento, el duelo no es milagroso, no es, venga, deme unas pildoritas ahí, Margarita, y unas herramienticas para entonces, a ver, paso número 1, paso número 2, así hay gente, ¿no?, que me consulta y me dice, pero bueno, a ver, paso número 1, 2, para yo superar esto rapidito, porque es que estoy que no aguanto más, ¿no? Entonces, no, es lento, porque es un proceso que necesita irse afianzando en las emociones. Y es doloroso, porque es doloroso en la medida que hubo amor, que hubo un vínculo,
que una relación, ¿sí? Entonces, ninguna relación significativa se vive sin dolor, ninguna. A mí el que me diga, no, yo estoy como fresca como una lechuga, no. Que no esté en el sufrimiento punzante, ese que nos lleva casi a querer morir, eso es otra cosa, porque en eso hay grados también. Y no se puede morir y no nos podemos comparar con nadie, porque cada persona vive su duelo a su manera. Por eso dar consejos es lo más errado que puede haber. Podemos compartir y decir, a mí me ha servido esto, a mí me ha ayudado esto, pero decirle a alguien, no, mira, hazlo así, muévete así, coge para allá y haz esto, no, porque cada persona tiene un proceso interior diferente. Entonces, ese proceso dependerá, entre otros, de la dimensión de lo perdido, de la historia personal de cada uno, la mía y de la persona que murió, y de la historia que vivimos juntos, de los rasgos de personalidad que yo tenga, y no vamos a hablar aquí de personas débiles y fuertes, no señor, porque para mí, a mayor fortaleza, mayor fragilidad. Es paradójico, pero así es. A mayor fortaleza, mayor fragilidad, mayor sensibilidad, mayor vulnerabilidad. La fortaleza no es, no, yo estoy aquí parada, yo soy una berraca y ya, y lo enterré y sigo para adelante y la vida continúa y entonces no lloro, no expreso nada. No, eso no es fortaleza, eso es negación y eso es racionalizar un duelo. Entonces, la verdadera fortaleza está en que yo me derrumbo, asumo mi dolor, lo vivo y luego me levanto. Y vuelvo a caer y vuelvo y me levanto. Los esquemas de afrontamiento también van a incidir en la forma de vivir ese duelo. Si yo soy una persona asertiva, si soy una persona que expreso mis emociones o los guardo, los niego, los reprimo, si soy una persona que me gusta hablar y compartir, o si soy una persona que me guardo y me como todo y no comparto mi dolor. O sea, todos esos esquemas de afrontamiento van a incidir en que ese proceso de duelo sea o más largo o más lento o más doloroso, o que sea un proceso de duelo que avance y que se vaya dando en un tiempo sano y prudencial. Y la cultura y red de apoyo que se posea en esos momentos. Entonces, la cultura incide mucho en nuestras creencias, ¿no? Si ustedes miran un duelo realizado en la costa Caribe, es distinto a un duelo llevado en la costa pacífica, en el Chocó, muchas veces incluso cuando muere un bebé hacen una fiesta, ¿sí? Muy distinto el duelo llevado en la zona cafetera, en la planicie cundiboyacense, en el llano, en el Amazonas, en Pasto, o sea, cada región tiene una cultura. Dentro de nuestra gran cultura de latinos hay unas subculturas que hacen que además ese duelo sea totalmente diferente de unas regiones a otras, y muchas veces he visto parejas que son de diferentes regiones del país llevar sus duelos y entran a competir y entran a juzgarse y a hacerse señalamientos porque una persona está haciendo su duelo de una manera y la otra la está haciendo de una manera distinta, ¿sí? Entonces, a veces hay esos confronta. ¿Y qué hace eso? En vez de ayudarnos en el duelo para tener una red de apoyo solidaria en esos momentos, nos dispersamos, nos atomizamos como familia, ¿no? Y cada quien allá en su rinconcito viviendo su duelo en soledad. O sea, un duelo tiene momentos de soledad, así como esta imagen que vemos aquí. Hay momentos que necesitamos estar solos, en silencio, que nadie nos hable y que no nos digan cosas, y además ojalá que no sean esas cosas inservibles que nos dicen a veces con todo el cariño y con la mejor intención. Pero hay momentos en que también es importante acudir a esa red de apoyo, saber que hay alguien que está a nuestro lado, que no nos hable mucho y que tal vez sí nos deje hablar, que nos deje expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, que nos deje pelear con Dios si es que queremos pelear, que nos deje renegar, que nos deje incluso decir que nos sentimos culpables porque nos hubiera gustado haber hecho más o deberíamos haber hecho más. Esas etapas hay que quemarlas. Esa presencia silenciosa y amorosa que nos invite a expresar y a transitar por el camino de las emociones. Esa es la ayuda y el soporte que en últimas beneficia ese proceso de duelo.
ese proceso de duelo incluye reacciones, componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Dentro de esos podríamos mencionar religiosos, me gusta llamarlos más espirituales para no meterme en temas que competen a cada uno de ustedes, cuya intensidad y duración serán proporcionales a la significación de la pérdida. Entonces, miren todas las variables que incluye un proceso de duelo. Entonces, por eso esto no es tan sencillo como que venga, les doy unas formulitas para que hagan el duelo, porque hay que mirar reacciones. ¿Qué es una reacción? Reacción es lo que se ve, se puede o no se puede ver afuera. Entonces, grito, lloro, me quedo en silencio, suspiro. Los suspiros son un indicador de que estamos en duelo, porque nos falta el aire. Entonces, las reacciones son aquellas cosas por medio de las cuales manifestamos externamente el llanto, el grito, la irascibilidad, el pelear, el discutir o el quedarnos callados. Componentes físicos, entonces estamos hablando de que cualquier situación física que tengamos se nos va a incrementar. Entonces, si tenemos problemas digestivos, si tenemos problemas de colon, dolores de cabeza, espasmos musculares, el ritmo cardíaco se nos acelera en momentos, la respiración nos hace falta. Psicológicos, entonces empezamos a sentir tristeza profunda, añoranza, desesperanza, el vacío, la rabia, la impotencia, la frustración. Las creencias se nos agolpan en la mente, los si hubiera y los debería. Sociales, porque muchas veces peleamos con la gente, porque además nos da rabia que a nosotros sea que nos haya muerto el papá y a otras personas no. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a otras personas no? ¿Y por qué tenía que ser el mío y no otro? Etcétera, etcétera. Y empezamos a tener en muchas ocasiones dificultades sociales, especialmente cuando esa sociedad nos dice que tenemos que ser fuerte y casi que nos induce a sentirnos avergonzados por sentirnos frágiles y por expresar nuestras emociones. Y espirituales, porque tiene que ver con toda esa serie de creencias, con la fe, con lo que pensamos que existe o no después de la muerte, con lo que creemos que dónde está nuestro ser querido, porque ese es uno de los grandes dilemas que para todos, yo creo que para todos está presente a la hora de morir, y es para dónde nos vamos, para dónde cogemos. Cada quien tendrá su creencia, cada quien se aferrará a esa creencia para darle un lugar a su ser querido. Yo los invito a que más que colocar a nuestro ser querido en un lugar externo, lo coloquemos en un lugar donde siempre va a estar. ¿Saben cuál es? Aquí, en mi interior, en mis recuerdos, en mi corazón, en lo que vivimos, en la huella que esa persona dejó en mí y la huella que yo sé que dejé en él. Es ahí, en ese lugar, en el corazón, cuando cierro los ojos y percibo que esa persona sigue conmigo y seguirá conmigo por siempre, aunque no la vea. Vacío, pues porque una parte nuestra se muere. Hay una parte que sentimos que se nos rompe por dentro. Y la idea no es reemplazar, porque eso de que un clavo saca otro clavo, como usualmente creemos en los latinos, especialmente los colombianos, el tema del reemplazo, cuando muere un ser querido, nadie lo reemplaza. Absolutamente nadie. Entonces, ese lugar que esa persona ocupó, ese lugar ya lo hablamos de una silla vacía. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces cuando muere papá o muere mamá o muere un hijo, entonces le asignamos consciente o inconscientemente a otro miembro de la familia para que ocupe ese lugar. Entonces papá murió, entonces tú, y entonces miramos al hijo, ¿no? Lo miramos. O si no hay hijos varones, a la hija. Entonces ahora tú vas a ocupar el lugar de papá. Y ahora tú te vas a encargar de las cosas que hacía papá o hacía mamá o las que hacía tu hermanito. Y a veces, entonces, le cargamos a otro miembro de la familia con funciones, con roles y con una energía que no le corresponde. La energía de la persona que no está se queda ahí en su energía y forma parte de nuestro sistema familiar, porque fíjense que uno nunca dice cuando uno le preguntan, bueno, ¿y tu papá cómo se llama?
Y uno nunca dice, no, es que yo no tengo papá porque mi papá se murió. No, porque tu papá sigue siendo tu papá. Tu hijo sigue siendo tu hijo aunque esté muerto. Y tu hijo tiene un nombre y sigue teniendo una presencia. Y tu papá seguirá teniendo una presencia y tu mamá también. Las reacciones ante la pérdida no dependen directamente del hecho en sí, sino de la forma en que codificamos mentalmente lo sucedido. Cuando digo codificamos es interpretamos. La lectura que hacemos de lo sucedido va a inferir en esas reacciones, en esas emociones, en esos sentimientos. Porque la pérdida es sentida porque en gran medida hemos edificado, hemos depositado nuestra felicidad, nuestra razón de existir, nuestro motor de vida, bienestar y seguridad en la persona que ya no está, la persona que murió. Entonces, cuando esa persona muere, entonces sentimos que ese motor, que esa luz, que esa energía, que ese bienestar ya no está y tendemos a desaparecer, al menos emocionalmente, ¿sí? Muchos de ustedes dijeron, papá murió y a los poquitos días se llevó a mamá, o mamá murió y a los pocos días se llevó a papá. Pues yo les digo que nadie se lleva a nadie. Lo que pasa es que una persona ya en ciertas circunstancias y en cierta edad, cuando ya las defensas emocionales están, digamos, mucho más vulnerables por la edad, suele pasar que cuando muere la pareja, al poco tiempo muere el que queda vivo, porque la tristeza sí, uno, no es que la persona que murió se lleva al que está, ni es que uno se muere por el duelo, sino que la tristeza a veces es tan grande, y fíjate que hablaron de relaciones de 40 años, de 60 años de convivencia, o sea, toda una vida. Entonces, pues aprender a vivir un duelo de esos es muy berraco. Entonces, muchas veces lo que hace es que esa persona, como se sume en ese vacío y en esa tristeza, el sistema inmunológico se baja, las defensas se bajan, y la persona que ya estaba de pronto predispuesta a una falla multisistémica, a una enfermedad premórbida, pues se vuelve más vulnerable a eso que ya traía y la persona fallece. Los cambios que experimentamos en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestro sentir, pues no son agradables ni cómodos, obviamente. Nadie quisiera estar en un duelo. Eso duele mucho, es muy berraco porque es un dolor físico, es un dolor emocional, es un dolor mental. Nos duele la vida, nos duele comer, nos duele respirar, nos duele levantarnos por la mañana y darnos cuenta que la persona no está, o nos duele el fin del día cuando nos vamos a dormir y sabemos que la persona no está, o nos duele despertarnos en la madrugada pensando que estábamos en la mitad de una pesadilla y nos damos cuenta de una realidad escueta que nos cachetea y que nos recuerda que en efecto esa persona ya no está. Entonces, como no son agradables ni cómodos, ¿sí? Pues muchos tratarán de reprimir, de negar, de ocultar y de hacerse los pendejos y hacerse los locos con el duelo, lo cual generará más adelante en situaciones adversas a nivel corporal y emocional. Entonces, esos momentos desagradables son necesarios para seguir creciendo y convertirnos en las personas transformadas que elijamos ser. La muerte de un ser querido nos confronta con todo aquello que en lo que hasta ahora hemos creído. Las creencias, creer, por ejemplo, ahí varias personas hablaron, que yo rezo y rezo y rezo y Dios va a hacer lo que yo le pedí, pero resulta que pues el universo, la vida, los entes espirituales funcionan de una manera diferente a lo que nos han enseñado. Y si bien es cierto que la oración es un instrumento que nos ayuda a sentirnos fortalecidos mientras ocurren las cosas, pues las cosas ocurren, con o sin oración ocurren. Y a veces por eso es que peleamos con ese ser superior, porque sentimos que no nos escuchó. Entonces, todo eso se resquebraja. Todo ese sistema de valores, de creencias, se resquebrajan y todo aquello en lo que hasta ese momento habíamos creído, pues se derrumba. Y entonces el trabajo del duelo, además de aprender a vivir sin la presencia física, nos lleva a aprender a vivir con un nuevo ser humano, porque nos volvemos
unas nuevas personas diferentes. Alguien diferente, alguien desconocido, empezamos a descubrir cosas que no sabíamos que podíamos sentir, como la rabia, el deseo de venganza, como el deseo de morir, como el deseo, la envidia de porque a mí, ¿sí? Ese mundo interno se rompe en 1000 pedazos. Lo que creíamos seguro, estable, pues ya no es, cambia. Y aprendemos a vivir con el miedo. ¿Sí? Como dice la canción de Enanitos Verdes, el miedo de levantarnos y seguir viviendo una aventura que es la vida. Cuando no hemos perdido nada, vamos por la vida muy confiados, pero llega un momento en que empezamos a vivir pérdidas y pérdidas y pérdidas y empieza a instaurarse en nosotros a veces ese miedo. Y ese miedo es un reto, porque el miedo puede ser una fortaleza para levantarnos o puede ser un ancla que nos detenga, nos contenga y nos impida seguir una vida con calidad y compasión. De manera inesperada, nos vemos abocados a transformar nuestras vidas y acomodarnos a una nueva realidad donde nuestro ser querido ya no estará más físicamente. Ese trabajo consiste en decidir, elegir dónde lo quieres encontrar. ¿A dónde lo vas a poner? ¿Afuera? ¿En la tumba? ¿En las cenizas? ¿En un lugar extra? ¿En tu corazón? Tú decides. He puesto esta imagen de la transformación de la oruga en mariposa, que ese es el símbolo de Jardines de Paz, el símbolo de la transformación. La oruguita, pues sabemos que inicia un proceso y ella tiene que morir como oruga para poderse transformar en una hermosa mariposa. Yo comparo que la mariposa es como el espíritu, como esa energía cósmica que nos funde con el todo y con la nada, en donde volvemos a ser esencia divina, esencia de luz. Entonces, en ese proceso que vemos ahí, ese cucuruchito se encierra en ese capullo, en esa crisálida, pues que la podríamos comparar con el ataúd, con la tumba, con el crematorio, con la muerte, ¿no? Y la mariposa, luego, durante un tiempo, después de estar ahí, empieza ese proceso de transformación, empiezan a salirle alas. Esas alas necesitan fortalecerse y cuando le corresponde romper la crisálida, ese es un proceso que está investigado, que es doloroso, pero necesario. Por eso dice, los cambios que experimenta no son ni agradables ni cómodos porque son dolorosos, pero son necesarios para crecer, transformarte y fortalecerte. Hemos tenido anécdotas, existe de hecho una historia muy bonita que dice que una vez iba el señor por un camino y vio a una mariposa ya tratando de romper la crisálida. Él dijo, pobrecita mariposa, yo le voy a ayudar, y rompió la crisálida. Y sí, la mariposa salió rápido, seguramente sin dolor, pero esa mariposa nunca pudo volar, jamás pudo volar. Entonces a veces hacemos así con las personas en duelo, ¿no? Vamos a ayudarle para que no llore, no le duela, para que no sufra, entonces venga, distraigámosle, llevémoslo de paseo, hagámosle aquí, hagámosle todo, para que esa persona no tenga que vivir ese dolor de su transformación. La mariposa jamás puede volar si no le permitimos ese proceso de romper su crisálida para luego volar. Y por volar llamamos, pues, convertirnos en seres transformados. Es imposible, óigalo bien, no estar triste. La ausencia duele. Aún así, su recuerdo, la historia construida y la huella que deja en mí, en ti, en cada uno de nosotros, me dará el coraje y la fuerza para continuar y agradecer el tiempo compartido. El dolor es directamente proporcional a la ausencia y a la tristeza, pero asimismo ese dolor y esa tristeza es directamente proporcional a la fuerza y al coraje que me va a permitir a mí continuar recordándolo con gratitud, con alegría y con bienestar. El duelo es un proceso de reajuste ante una situación de pérdida, de cambio de vínculo afectivo a algo que consideras significativo. Y cuando esto pasa en nuestro entorno,
¿Cómo lo gestionamos? Entonces, aquí tenemos una imagen muy diciente, ¿no? El duelo lleva implícitas unas cuestiones racionales, cognitivas, que tienen que ver con las creencias y los paradigmas, y lleva unas sensaciones, emociones, sentimientos que están relacionados con el corazón, aunque el duelo se vive en todo el cuerpo, porque uno lo siente en todo el cuerpo, pero lo hemos asociado con el corazón, porque decimos que ahí en el chakra del corazón es donde uno siente con mayor intensidad la ausencia y el dolor de la muerte. Entonces, en ese lugar del corazón donde se viven emociones, sentimientos y reacciones, tanto fisiológicas como psicológicas, que no podemos muchas veces entender ni racionalizar, se tienen que conectar, eso es lo sano, ¿no? Que nos conectemos entre lo que ocurre en la mente con lo que ocurre en las sensaciones y emociones experimentadas. Entonces, si ustedes ven, aquí aparece como una guitarra, porque es que esa conexión se da a través de una melodía conciliatoria entre lo que pienso, creo, siento y actúo. Cuando no hay coherencia en esas, cuando no hay una melodía, cuando esas cuerdas de la guitarra se dan de manera desafinada e incoherente entre mi parte superior cerebral y mi parte reptil sensorial, entonces se produce una melodía disonante que suena estridente y nos encontramos con un duelo seguramente patológico, ¿sí? Entonces, es descubrir cuáles son esos recursos que tenemos para hacerlo y qué importancia le damos a cada sensación y emoción que aparece en nuestro sentido. Aquí aparecen todas las facetas del duelo, el silencio, el estar ensimismados, el no decir nada, el estar callados, como también la ira, la desesperanza, la rabia, la frustración, como también la tristeza. Es imposible atravesar la pérdida de un ser querido sin cierto nivel de dolor. Por lo tanto, en un duelo hay alivio para las personas, lo dijeron muchas de ustedes, cuando hemos afrontado un duelo de una persona que tras una enfermedad discapacitante, una enfermedad deteriorante, de sufrimiento físico y doloroso, sentimos que esa persona descansó. Entonces, en el duelo también puede haber una sensación de alivio. Hay tristeza, hay negación, hay evasión, hay desolación, ira, angustia, culpa, miedo, vacío existencial, vergüenza y tantas otras, que por eso dejo ese espacio ahí, que son tan personales y tan particulares para cada uno de nosotros. A lo que te resistes, persiste. Cuando tú te resistes a vivir tus emociones, a sentirlas y expresarlas, el cuerpo. Hay una frase que decimos los que hemos estudiado la biodecodificación y es: todo lo que callas, todo lo que reprimes, tu cuerpo lo habla y lo grita. ¿Okay? Entonces, esta es una invitación a hablar, a expresar, a permitirnos expresar y sentir el dolor. Se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a pedirle a Rafa, porque antes de irnos, yo sé que habrá muchas más preguntas, pero por eso las hice al comienzo, que expresaran. Mi correo aparece a continuación, y si no, Jardines de Paz les puede enviar mi número de WhatsApp. Si alguien quiere leer literatura o artículos que quiera para seguir profundizando, igual estas conferencias las realizamos, estos encuentros reflexivos, los hacemos todos los meses, a veces hacemos hasta 2, a veces hacemos más, para que ustedes asistan, porque pues esto es un brochacito, porque pues en este tiempo tan corto poder hablar de absolutamente todas las implicaciones de un duelo, de lo que significa, qué hago con mis objetos, qué hago, si es sano hacer esto o no hacer esto, porque aquí en el duelo no hay nada bueno ni malo, sino lo vamos a mirar en función de si es sano y me sirve a mí para avanzar en la vida, o si es enfermizo o es disfuncional y lo que hace es que me genera un obstáculo para avanzar. Como les dije, pueden escribir en el chat y después
Adriana y Rafa me comunicarán sus comentarios, observaciones, sugerencias y luego las responderé en la medida de mis posibilidades. Y los dejo con este maravilloso y hermoso poema. Rafa. Es imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo para vivirla, cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando se supera, se valora y sabe dar frutos. Crece cuando se abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y sembrando raíces. Uno crece cuando se impone metas sin importarle comentarios negativos ni prejuicios, cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes, cuando cumple su labor. Uno crece cuando se es fuerte por carácter, sostenido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas. Recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece cuando es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Entonces, uno crece y crece cuando cree, espera y confía en la creación. No, se le marcó cámara. En este momento no sé qué imagen están viendo. ¿Cómo? No, ninguna imagen. ¿Ninguna imagen? Ah, bueno. No, estás tú. Ah, porque puse una imagen para dejarlos con esta frase. Y pues yo veo la presentación de PowerPoint, entonces no sé si fue no hice algo. No se comparte, Margarita, porque ¿No? acabamos de poner el es video. que no, ya, ok. Y en este momento, ¿cómo hago para entrar a la reunión? Porque no me veo. No veo a nadie. Ahí estamos. Bueno, entonces, para despedirnos ya, quiero que tomen cada palabra, cada sugerencia. Se están oyendo voces. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Para finalizar, los dejamos con esta frase. Para sanar hay que sentir. Así de simple y así de complejo. Para sanar hay que sentir. Y como final, como no estoy viendo nada, entonces no sé si ustedes me están viendo, dice, superar un duelo no implica olvidar ni renunciar al recuerdo. Significa encontrarle a quien murió
un lugar en mi espacio emocional para seguir viviendo de manera eficaz. El dolor, la tristeza son inevitables, el sufrimiento es opcional. El que murió no desapareció. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. No veo a nadie, voy a cerrar aquí, ahora sí, ya los veo. Una sola persona para hacer el cierre, porque ya nos pasamos. Una sola persona que haga un cierre, no contar historias, simplemente es cómo se siente y qué se lleva y qué mensaje nos quiere decir de este recorrido que hicimos hoy. Una sola persona levanta la mano y le damos la palabra. Se nos va el tiempo. Una sola persona que nos quiera compartir qué se lleva. Olga. Olga levantó la mano. Le damos la palabra a Olga, que creo fue la primera que levantó la mano, no sé. Adelante, Olga. Adelante. Pues me llevo cosas lindas del conversatorio, pues me gustaría pues obviamente asistir a muchos más, porque obviamente el proceso de duelo es demasiado complicado y bastante fuerte y muchas cosas que entender, ¿no? Pero pues me lleva pues obviamente pues el recuerdo de que ellos siempre estarán en el corazón, ¿sí? Y pues lo que decía, ¿no? Que para sanar hay que sentir, ¿sí? Y que ese sentir va a hacer que en algún momento ese dolor que uno aprenda a vivir sin ellos, ¿sí? Que uno aprenda a vivir sin ellos y que se resigne a que ellos ya no están y que los lleve uno siempre en el corazón, que siempre los lleve uno en el corazón, porque mientras que ellos están en el corazón, pues digamos que su esencia nunca muere, ¿no? Así es, muchas gracias, Olga. Retomar dos palabras y es el duelo es para ser sentido, no para ser entendido. El duelo es algo que se vive, se siente y se comprende en el sentido de que nos vamos adaptando a la ausencia física y nos vamos adaptando a seguirnos relacionando con esa persona de una manera diferente. Cuando expresamos todo nuestro sentir, todas nuestras emociones, todo lo que ha significado ese ser querido y de la ausencia y lo que hablaba yo al comienzo de las ganancias secundarias y de las pérdidas secundarias que nos deja, finalmente uno llega a un momento de su vida a dejar de sentir tanto dolor. Siempre, siempre va a estar el recuerdo. No teman que hay gente que cree que hacer el duelo es olvidar. Jamás el duelo se resuelve con el olvido. El duelo es un proceso que camina con nosotros y muchas veces es mejor caminar con esperanza que esperar llegar al final del camino. El final del camino, como muchos creen, no es dejar de sentir, sino sentir de una manera diferente, poder recordar a nuestro ser querido sin tanto dolor y poder recordar la huella y la historia que entretejimos juntos el tiempo que nos correspondió compartir. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jardines de Paz, muchas gracias a Rafa, a Adriana, que siempre están aquí conmigo, y a ustedes por hacerse presentes, que son nuestra razón de estar aquí y de conectarnos para desarrollar estos espacios reflexivos. Quien quiera participar de las otras conferencias, tenemos otros temas que obviamente todos convocan al proceso de duelo, pero pues en cada una de esas charlas hacemos énfasis en ciertas partes específicas del duelo, como concentrarnos en los obstáculos o concentrarnos en qué son las cosas que debemos asumir. Como lo decía Olga, el proceso de duelo no es que sea complicado, es complejo, que significa que tiene una serie de variables que lo componen,
y que esa complejidad, a la vez que lo hace ser un trabajo profundo, a la vez es un trabajo que nos permite transformarnos y convertirnos en los seres humanos que elijamos ser a partir de esa experiencia. Un beso para todos, muchas gracias por estar hoy aquí, y ya saben, recuerden a sus padres en el mes del padre, vamos a honrarlos con gratitud, cualquiera que haya sido nuestra relación con ellas, porque como quiera que sea, como quiera que ejercieron su rol, gracias a ellos, gracias a ese papá y a esa mamá, hoy estamos en la vida. Y nos corresponde valorar ese regalo de vida para hacer con ella lo mejor que podamos, en bien de nosotros y del mundo que nos correspondió vivir. Gracias, chao.